Hola a todos, en este vídeo voy a hablar del tema de la reencarnación y de las vidas pasadas. Es un tema muy interesante que yo me inclino a pensar que puede ser real por todo lo que os voy a contar en este vídeo. He investigado un poco y he encontrado información bastante interesante que creo que os puede gustar. Cuando hablamos de vidas pasadas, nos estamos refiriendo a encarnaciones que hemos vivido anteriormente a esta. Desde la antigüedad, la creencia en la reencarnación o transmigración de las almas ha estado presente en diferentes culturas. Por poner unos pocos ejemplos, en la cultura celta, la creencia de que el alma encarnaba en otro cuerpo una vez que la persona fallecía era una de sus doctrinas principales. En la Grecia clásica, eran muchos los filósofos que hablaban y creían en la reencarnación, entre los que destaca Platón como mayor exponente de dicha teoría. También en las tradiciones de diferentes grupos de nativos americanos, la reencarnación es parte fundamental de sus creencias y muchos chamanes de dichos pueblos incluso afirman tener acceso a recuerdos de vidas pasadas. Hoy en día, en Occidente, debido sobre todo a la gran presencia e importancia de la religión cristiana y al rechazo de la Iglesia hacia esta idea, la reencarnación no es una creencia que se dé de manera mayoritaria en la sociedad. Sin embargo, en algunas otras religiones importantes del mundo, la reencarnación sí que se acepta e incluye entre sus preceptos. En el hinduismo, por ejemplo, la creencia en la reencarnación es algo totalmente arraigado en la sociedad. De hecho, tradicionalmente la sociedad india se ha organizado a partir del sistema de castas, según el cual se cree que si una persona realiza buenas acciones en su vida actual, en la siguiente encarnará como miembro de una casta superior, lo cual está a su vez directamente relacionado con el concepto de karma. En el budismo está también presente el concepto de la rueda de la reencarnación, que determinaría los ciclos evolutivos del alma por los cuales ésta llegaría finalmente a liberarse, una vez se ha despojado de todo apego. En el judaísmo, la reencarnación es admitida dentro de la disciplina de la Cábala, que enseña a interpretar los diferentes niveles evolutivos del alma a través de la materia. Se piensa que incluso dentro del cristianismo en sus orígenes, la fe en la reencarnación era algo que estaba muy presente y se piensa que debido a las malas traducciones de algunos textos cristianos o directamente debido a los intereses de algunas élites, este credo no se habría perpetuado hasta nuestros días. Sin embargo, en los manuscritos de Nag Hammadi, los cuales son una colección de textos adscritos al cristianismo gnóstico primitivo y que fueron hallados en 1945 en la ciudad de Luxor, aparecen lo que para muchos son referencias claras sobre la existencia de la reencarnación. Yo soy de los que cree que puede ser cierto que en el cristianismo se haya ocultado la reencarnación a propósito por intereses de la Iglesia, ya que hacernos pensar que solo tenemos una vida para salvarnos y una sola oportunidad hace que de alguna forma estemos más condicionados y atados a seguir los preceptos de la Iglesia. Si tratamos de ver este tema de un modo más científico, es de vital importancia hablar sobre uno de los estudios más importantes que ha sido realizado con respecto a este asunto, y que fue hecho por el psiquiatra y bioquímico canadiense Ian Stevenson, quien dedicó más de 40 años a la investigación del fenómeno de la reencarnación. Ian descubrió que por todo el mundo existían numerosos casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas, los cuales guardaban una similitud asombrosa entre ellos. Ian viajó durante mucho tiempo por todo el mundo registrando los testimonios de estos niños, algunos de los cuales daban con gran precisión información y datos de situaciones y vivencias experimentadas en sus vidas pasadas, las cuales Ian se dedicó a investigar, obteniendo sorprendentes pruebas físicas que corroboraban la veracidad de las descripciones aportadas por dichos niños, todo lo cual se recoge en varios de sus libros. A día de hoy siguen documentándose numerosos casos en el mundo de niños que afirman recordar vidas pasadas. Cada cierto tiempo en el periódico sí que había leído algún caso de algún niño que dice recordar vidas pasadas y me había llamado bastante la atención, pero la verdad es que no sabía que había tantos casos en el mundo de niños que cuentan experiencias tan parecidas, y la verdad es que al venir de niños tan pequeños hace pensar que pueda ser verdad, porque ¿por qué iban a inventarse algo así? Da que pensar.
Si nos vamos ahora al mundo esotérico, vemos cómo en este área es ampliamente aceptada la idea de reencarnación y de las vidas pasadas, y existe la teoría de que lo que nos ataría al mundo y haría encarnar al alma una vez tras otra serían las pasiones y deseos mundanos del individuo. Por contra, se cree que cuando un ser se hace consciente de que forma parte de algo mucho mayor que él mismo y deja de tener apegos o deseos egoístas hacia este mundo, entonces este ser se libera del ciclo de reencarnaciones alcanzando la iluminación. Si una persona no ha alcanzado la iluminación y al morir se encontraba en un estado de conciencia en el que abundaban los deseos individualistas y los miedos, se cree que en su siguiente vida esa persona reencarnaría en ese mismo punto para proseguir con su aprendizaje. En relación a esto quería comentar que yo no creo en el hecho de que se reencarne una vida y otra vida por un karma, es decir, por un castigo, por algo que hayas hecho mal en una vida y que lo tengas que sufrir en otra. Para mí simplemente reencarnaríamos y tendríamos que vivir algo parecido a lo que habíamos vivido en una vida pasada, a lo mejor simplemente porque tenemos un conflicto relacionado con la riqueza, por ejemplo. Creemos que es horrible no tener mucha riqueza porque se pasa fatal y por eso queremos ser ricos, y a lo mejor en la siguiente vida encarnamos en una familia pobre porque tenemos que vivir la otra cara del conflicto. Así que para mí en realidad sería solamente eso, lo que nosotros atraemos. Y mientras las personas siguen con su proceso de aprendizaje vida tras vida, desde el mundo esotérico se señala también que desde el momento en el que nacemos todos tenemos la capacidad de recordar vidas pasadas, pero que con el paso del tiempo estas facultades se bloquearían por miedos y por creencias limitantes aprendidas, que no dejarían lugar a la aparición de dichos fenómenos. Existen diferentes técnicas que servirían para apagar ese cúmulo de pensamientos y patrones limitantes que hay en nuestra mente, para que de este modo se pueda facilitar el acceso a recuerdos de vidas pasadas. A través de una práctica tan de moda como es la meditación, muchas personas han afirmado haber tenido acceso de manera espontánea a imágenes relacionadas con vidas pasadas. Existen ciertos tipos de meditaciones específicamente creadas para recordar vidas pasadas que se valen de la visualización consciente de determinadas situaciones o formas, como puede ser por ejemplo la imagen de un túnel de luz que nos disponemos a atravesar, lo que llevaría a alcanzar un determinado estado mental que facilitaría el acceso a recuerdos de otras encarnaciones. Otro método que se emplea habitualmente y que utilizan a menudo algunos especialistas alternativos en la denominada terapia de vidas pasadas es la relajación profunda. A través de diferentes técnicas iríamos accediendo a estados de relajación cada vez más profundos en los cuales nuestro estado de conciencia se iría modificando y podríamos tener visiones de fenómenos que van más allá de lo ordinario, entre ellos la percepción de vidas pasadas. De la misma manera, la hipnosis es ampliamente utilizada para realizar regresiones a vidas pasadas y se cuenta que con resultados sorprendentes, aunque como los métodos mencionados anteriormente existe una gran controversia al respecto y el debate sobre si lo que la persona experimenta y ve son existencias reales o tan solo secuencias que son fruto de su imaginación. Alguien que es muy famoso también en el tema de las regresiones a vidas pasadas mediante la hipnosis es Brian Weiss, que seguro que lo conocéis muchos de vosotros por ser el autor del libro Muchas vidas, muchos maestros. Yo le conozco desde hace muchos años y es famoso por relatar las experiencias de sus pacientes que mediante hipnosis acceden al recuerdo de vidas pasadas, y estas experiencias se recogen en sus libros y son bastante sorprendentes. En cualquier caso, muchas de las personas que acuden a este tipo de técnicas es porque en sus vidas actuales viven y arrastran situaciones de sufrimiento y limitación que tienen un origen aparentemente oculto y desconocido, y que en muchos casos puede haberse originado en anteriores encarnaciones. Cada vez que encarnamos nuevamente, lo haríamos con inercias y cargas que son fruto de vivencias en existencias pasadas, y en esta vida tendríamos que repetir experiencias de manera recurrente hasta hacernos conscientes de nuestras actitudes equivocadas, y es en este momento cuando pasaríamos a otro nivel de experiencias. Para ello, según afirman diversas fuentes ocultistas, antes de nacer planificamos cómo va a desarrollarse nuestra vida y con qué personas nos vamos a encontrar y relacionar, con las cuales se harían también contratos previos al nacimiento.
Los expertos en este tema, videntes muchos de ellos, hablan de que la mayor parte de los miembros de las familias en las que encarnamos han sido también familiares nuestros en vidas anteriores, repitiéndose durante un periodo prolongado de encarnaciones la pertenencia a familias cuyas almas son casi siempre las mismas, pero con los roles y parentescos que van intercambiándose de unas vidas a otras. Quien una vida pudo haber sido nuestro padre, esta podría ser nuestro hermano, por poner un ejemplo. Este tema de las familias sí que es algo que había escuchado en conferencias de determinadas personas que hablan de estos temas y al principio como que cuesta un poco asimilarlo, pero la verdad es que al oírlo tantas veces de tantas personas como que piensas que a lo mejor puede ser verdad. Por último, hay que aclarar que a este fenómeno lo llamamos vidas pasadas porque imaginamos un tiempo lineal, en el que a una vida le sucede otra en una época posterior. Sin embargo, aquellos que han estudiado en profundidad estos temas hablan de un tiempo no lineal y en el que no nos movemos siempre en el mismo sentido, por lo que actualmente podríamos estar viviendo una encarnación que proceda de otra que haya tenido lugar paradójicamente en una época posterior a la actual. En cualquier caso, se crea más o se crea menos la existencia de otras vidas, este es un tema que no podemos pasar por alto sin estudiarlo detenidamente, puesto que no tendría sentido obviar sin más las múltiples teorías y voces que se han alzado al respecto a lo largo de la historia, afirmando que a lo largo de nuestra existencia como almas no vivimos una única vez en un cuerpo, sino que lo hacemos muchas más veces y en diferentes cuerpos. Y nada, hasta aquí lo que he podido investigar. Hay muchísima información en internet sobre este tema y he recopilado un poco las informaciones que encajaban unas con otras y como decía al principio del vídeo, a mí sí que me parece que puede ser verdad este tema de que encarnemos una y otra vez, pero evidentemente no es algo que yo pueda demostrar personalmente porque no soy de los que recuerdan vidas pasadas, pero sí puedo comentar algo curioso que me ha pasado. A lo largo de los años he conocido a varios videntes, personas perceptivas que me han dicho cosas de mis existencias pasadas y es curioso que en principio una persona me dijo que en una vida pasada había sido caballero templario. La verdad que esto me sonó un poco a invención, no me lo creía porque suena a lo típico que te pueden decir en una canalización, en una percepción y es algo como muy general. Pero la verdad que a partir de ahí, a lo largo de muchos años, ha habido otras 3 personas que me han dicho exactamente lo mismo, que en una vida pasada fui caballero templario. No me han dicho que haya sido marinero, ni filósofo, ni otras cosas. Entonces es algo que a mí personalmente me ha sorprendido. Tampoco significa que sea verdad, cada uno que saque sus propias conclusiones. Si tenéis algo que aportar sobre este tema, alguna experiencia personal, dejad vuestro comentario para que pueda leerlo y nos vemos en el siguiente vídeo.